Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 15 de enero de 2020, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra señal acá en Diálogo con Ernesto López. De esta hora de la mañana queremos invitarlos a ustedes a que estén atentos, desde luego, a todo el trabajo periodístico que se desarrolla a través de nuestros noticieros y sobre todo para ponerlos al tanto de cómo está la situación en el país en todos los ámbitos. Y ahora vamos en hora y media, desde luego, a hacer análisis pertinentes de temas. Y para eso quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Como siempre, Tania Pastor, gracias por acompañarnos, Tania. Gracias, Buenos días. un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes esta mañana. Henry Flores también, gracias Henry, bienvenido. Gracias a ti, Ernesto, y un saludo a todos los amigos de Canal 21 y Diálogo con Ernesto López. Bueno, también Isaac Ortega, bienvenido, gracias por estar. Buenos días y gracias, Ernesto, nuevamente por la invitación, y gracias a todo el pueblo salvadoreño que nos permite entrar en la privacidad de sus hogares a esta hora de la mañana. Y qué buen punto para poderlo también analizarlo desde la perspectiva de ustedes, como jóvenes, como esa voz de la nueva generación que también hace aportes pertinentes en esa materia. Vamos a aprovechar a hablar también sobre el tema del nepotismo en la Asamblea Legislativa, el plan despegue económico, que me parece que es un punto bien importante que tratar y que fue lanzado precisamente o mencionado por el gobierno. Y por supuesto esta buena noticia, el Mundial de Surf en El Salvador, ¿verdad? Para Sur City. Así es que son varios los temas que vamos a tener esta mañana. Le invitamos a usted a que participe, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes participen, nos puedan formular sus comentarios y preguntas, y así de esa manera nosotros también poderles dar las respectivas respuestas. A ver, el país después de 28 años de los acuerdos de paz, ¿cómo ustedes de alguna manera hacen un examen en el marco de esta efeméride? Veamos. Mire, yo creo que Tienen la palabra los tres. Principalmente los acuerdos de paz nos trajeron una oportunidad para poder renovar y para poder sanar ciertas situaciones que se dieron en la época de los 80. Sin embargo, para mí, ya después de varios años, todavía estamos pendientes con la unificación del país, con el tejido social. Creo que aparte de lo que se hizo en Chapultepec en aquel entonces, ya que solamente fue prácticamente una consolidación de una oposición guerrillera para volverse prácticamente un partido político, meramente político. Han habido factores económicos que ya no se le han dado seguimiento, factores sociales que no se le han dado seguimiento, y que lastimosamente pues tenemos esa deuda pendiente, pero sí considero que han habido avances en términos políticos, han habido pequeños pininos en términos económicos, y me gustaría ver ya en este nuevo gobierno que ya está con un nuevo plan de despegue económico, ver cómo se consolidan ciertos temas como la economía, como el tejido social, como la unificación de país. Cuando yo todavía veo a los excombatientes peleando por sus derechos, traigo a esto a colación porque estamos en otra era. Sin duda alguna que ya no hay guerra, ya no hay muertos, pero los índices indican que han habido ya más muertos que los que hubieron en la misma guerra. ¿Qué indica eso? Que los hechos sociales y coyunturales que dieron paso a este conflicto armado que tanto daño hizo a nuestro país no terminaron. Llegaron gobiernos, tanto de Arena, del FMLN, en donde teníamos índices de homicidios realmente alarmantes, a tal grado que los muertos que hemos tenido después de 1992 solo se comparan a los caídos más que en la guerra, e incluso comparados a guerras de otras partes del mundo. En realidad, bueno, a mí me llama la atención mucho el punto en cuanto a los acuerdos de paz, que los acuerdos, yo recuerdo que lo que se menciona es un tema de perdón. El perdón es indulto, no es una amnistía, que de hecho es lo que nos tiene discutiendo la ley de la reconciliación. En mi opinión, el país, El Salvador, no ha tenido su gente la oportunidad de sanar esas heridas porque nos hicieron
o se les hizo parecer a la gente como que si terminó la guerra, borrón y cuenta nueva, y aquí no pasó nada, y en realidad la gente necesitaba oportunidad de sanar, necesitaba oportunidad de saber qué pasó con sus familiares, necesitaba la oportunidad de tener un poco de justicia en ese tema, y sobre todo necesita en este tiempo tener la seguridad de que esto no se va a volver a repetir, que son los temas que se discuten a incluir dentro de la ley de reconciliación. Recordemos que el Frente Farabundo Martí fue un movimiento social que a través de la guerra y luego con los acuerdos de paz se conforma como partido político, pero con el tema de la amnistía, que fue lo que se abusó, en realidad una persona condenada no puede optar a cargos públicos. Entonces esa fue la razón por la que hicieron esa maliciosa interpretación o ese análisis de la ley. Y en términos, lo que fue el resultado es que resultó el FMLN como un partido político que probablemente tenían intenciones buenas, pero llegaron a tener presidencia, llegaron a tener muchos diputados, pero ¿cuál fue el mecanismo para eso? Los acuerdos de paz no contemplaban una amnistía, la amnistía es el olvido, contemplaban un perdón y eso es un indulto, y en ese sentido eso se hizo como una negociación entre ellos. Definitivamente Arena era el partido que iba a acabar a los del Frente, que así lo dice incluso hasta su himno. Los del Frente nacieron por una lucha social bastante loable, que nos permiten incluso estar en este set, en esta misma mañana, proporcionando nuestros puntos de vista sobre este tema, libertad de expresión que no teníamos antes, persecución política que sí existió en esa época. Los salvadoreños sí conocemos qué se trata una persecución política y no es lo que se ha alegado en otros casos judiciales, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros venimos de esa situación de posguerra, en donde hubo un olvido y no en realidad solamente un perdón, en donde podríamos afirmar incluso que ilegítimamente se llegó al poder por parte del FMLN e incluso también de funcionarios de Arena, porque persona condenada, es decir, cuando llegaban al proceso penal, el perdón lo que quería decir es que se le iba a seguir el proceso y se le iba a emitir una condena, pero esa condena iba a terminar con un perdón. Entonces, pero ya iba a ser una persona condenada los que fueran procesados por actos de muertes en el término de la guerra. Pero en algo sí estoy de acuerdo, es también que debe de haber memoria histórica, y es muy bueno el hecho de que se esté ya juzgando a algunos que fueron responsables de masacres, como el caso de la masacre del Mozote, que ha habido una reparación histórica y que el mismo Estado ha reconocido y ha pedido perdón. Eso me parece muy bueno, y que incluso en España también están siendo procesados algunos que estuvieron vinculados en el conflicto armado. Sí, yo creo que es bien importante poder analizar esa situación porque, por ejemplo, yo veo, allá analizándolo un poquito más profundamente, después de los acuerdos de paz, nosotros vemos que realmente sí se pone en papel ciertas cosas, pero a la hora de la práctica, incluso las personas que estaban involucradas dentro de la firma de los acuerdos, incluso siguieron utilizando su alias de cuando estaban en la guerra y ya no utilizaron su nombre verdadero. Y yo creo que comenzando por cositas tan pequeñas como esas, es que nosotros, o por lo menos la población en aquel momento, se pudo haber dado cuenta de que no muchas cosas iban a cambiar. De hecho, en el 2017, si no mal recuerdo, CNN sacó una noticia de lo bueno y lo malo de los acuerdos de paz, y dentro de la parte negativa hacían muchísimo énfasis a la parte social, a lo económico, en donde no hubo una inclusión social, donde no hubo aquel cumplimiento, como tú bien lo decías, del foro socioeconómico, donde la NEP solo estuvo un momentito y después desapareció. El foro económico y social, sí. Ya no participó porque creo que no conviene, porque además el organismo denominado Compás, que había también producto de eso, ¿no? Entonces siento yo que desde me siento bien estar hablando de eso, pero me siento mal ante ustedes porque yo soy de aquella generación de atrás de ustedes. Siento yo que al final sí, que esta es la la problemática a largo plazo fue que a estas dos instituciones, prácticamente a Arena y el FMLN, que fueron los firmantes de este acuerdo, solo vieron para sus propios intereses, y a partir de ahí se desentendieron del contenido de ese documento a un largo plazo. Entonces se da, como decía Henry, se da el fenómeno de las pandillas, se da el fenómeno de la delincuencia, se dan ciertos fenómenos
que a raíz del descuido que existió de la inclusión social, se vinieron expandiendo, se vino creciendo hasta el punto tal de que teníamos más homicidios, y lo decía el documento o el artículo de CNN en aquel momento, no me acuerdo si es 2016 o 2017, que habían más muertos, y lo decía Henry también, ¿verdad? Que hasta 62 muertos en un solo día. Yo creo que eso, nos acostumbramos a eso, lo vimos como normal, la sociedad lo empezó a ver como algo que pasa aquí en el país, y fue hasta después, cuando ya entró una nueva generación, donde empezó los que tenían 15, 16, 18, 17 años, que empezaron ya a trabajar, a pedir un poco más de derechos, que empezamos ya a ser un poco más exigentes. Y hoy creo yo que con todo lo que se ha dado, la información que hay allá afuera de las redes sociales, la información a la que accesamos de manera inmediata, incluso que podemos ir históricamente a estudiar y leer. Tal vez no tenemos esa experiencia de haber vivido el conflicto, pero sí leemos, sí estudiamos, sí comparamos, sí averiguamos, sí conversamos con la gente que sí lo vivió, familiares, abuelos, que le cuentan a uno, ¿verdad?, cómo funcionó esta situación. Y ahora, en la situación en la que estamos, creo yo que uno dice, bueno, y entonces, ¿cuál fue la diferencia? Si realmente solo fue de pasar de un conflicto a otro tipo de conflicto. Si tienes casi los mismos problemas, nada más que en otra dimensión. En otra dimensión. A manera de conclusión. Y en honor precisamente a esas víctimas, a esos que ofrendaron sus vidas, y aquellos que cayeron por X o Y motivo, por condiciones políticas, creo que es un honor elevar la memoria y la voz en una fecha como la que el día de mañana nosotros nos estamos adelantando, precisamente para poder decir que en este país necesitamos, en primer lugar, fortalecer el tema de la justicia, porque uno de los principales factores que provocó la guerra fue la injusticia, ¿verdad? La falta de aspectos que tenían que ver con espacios de libertades políticas, de libertades de expresión. En fin, hay muchos elementos claves que se dieron en aquel entonces, y que desde luego ahora, cuando se comparan 28 años después de la firma de los acuerdos de paz, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el país que realmente decidimos construir a partir del cierre y el callar los fusiles, ¿verdad?, con la firma de los acuerdos de paz, que se convirtió como en el modelo, ejemplo en la época de la Guerra Fría, ya para poder de alguna manera pasar de la guerra en transición hacia la paz? Es que esa transición es precisamente la que nosotros no hemos tenido, o el país no ha tenido la oportunidad todavía de vivir. En realidad, cuando habla Henry sobre la guerra, algo mencionó, sí es cierto que las pandillas, en esa época hay un estudio que hace Juan Martínez, muy bueno, por cierto, él es muy conocedor de ese tema, y sí nos decía que fue allá por los 70s, 80s que se comenzaron a ver los grupos criminales de pandillas en El Salvador, pero el país estaba más enfocado en ese momento en la guerra como para prestarle atención a un fenómeno que comenzaba, que eran las pandillas, y por eso es que se empezó tarde a ver ese tema. Pero en relación a los acuerdos de paz, el camino que se decidió seguir no es el que decidimos los salvadoreños, es el que decidieron Arena y el FMLN tras los acuerdos de paz, haciendo esa conversión que les hablaba antes de lo del indulto a la amnistía. Si aquí amnistía nadie decidió que se nos iba a olvidar lo que pasó, porque en realidad hubo bastantes atrocidades de ambos lados. Es cierto que vienen los de la Fuerza Armada o las personas que son afectadas de este lado, dicen, pero también los guerrilleros cometieron atrocidades, y es cierto, pero también hay estudios que expresan que fue un 5% de esas masacres más fuertes, que produjeron más muertes durante la guerra, son las que representan la guerrilla, en cambio, en contraposición a todo el resto del porcentaje que representan las masacres de las que fueron objeto las personas por parte de la Fuerza Armada. Entonces, ya no se trata de encontrar que si este fue culpable, que si aquel tuvo más culpa. Bueno, salimos de 70 años de autoritarismo, pero en realidad, ¿qué es lo que han hecho verdaderamente estos dos partidos posguerra para que haya una verdadera reconciliación en el país? Y eso es lo que no se ha visto, porque vemos un partido, Frente Farabundo Martí, que llega al poder y que lo único que hace es, extender todo su poder hacia las personas más cercanas, hacia los que les ayudaron a ellos, pero y el resto del país quedó en un trato de desigualdad que se viene a manifestar actualmente de una forma bastante fuerte. No es producto de la casualidad que estemos en este momento tratando de salir de una desigualdad tan marcada, donde tenemos que el 8% es
las personas que tienen más riquezas en El Salvador Sí. en contraposición al resto. Entonces, ahora hay una manifestación de ese mínimo porcentaje porque en cierta medida se le está beneficiando con algunas políticas a aquella mayoría que tiene menos recursos, pero la distribución desigual de la riqueza es un factor que nos tiene también parte de la consecuencia de esta reconciliación que en realidad nosotros no sumidos hemos en los vivido. problemas económicos Y que si el país le sumamos tiene, ¿no? además el término de la corrupción, que en realidad estos acuerdos de paz vienen a la Constitución del 93, esa Constitución es lo que yo paso diciendo a cada rato, el inciso final del artículo 240, le pone un freno a la Constitución para la lucha contra la corrupción cuando establece que no se pueden iniciar procedimientos por enriquecimiento ilícito después de 10 años de sucedidos los hechos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? También se nos impuso un modelo representativo de democracia a través de partidos políticos, lo cual en ese momento fue adecuado y fue bastante bueno, pero en realidad ese ya no es que sea un modelo ya inútil, sino que tiene que ser un modelo combinado con una representación no partidaria, porque en realidad en este país los partidos políticos han sido el instrumento para los grupos de poder para llegar a la Asamblea Legislativa y tener ese mayor poder que antes tenía el presidente, ahora fue trasladado a la Asamblea Legislativa, y desde ahí la misma Constitución establece que ellos son los amos y señores de la soberanía del pueblo. La Asamblea ha sido uno de los entes donde ha habido mucha cloaca de corrupción y de nepotismo, al igual que el órgano judicial e históricamente el órgano ejecutivo. Pero, ¿qué es lo que ha dicho la exdiputada Cristina López? Básicamente es, no solo yo fui la corrupta, sino que hay otros corruptos también. Pero no lo dijo antes, lo dijo hasta ahorita que ha salido un escándalo y que incluso el fiscal general ha dicho de que va a investigar en el caso que sea verídica la cuenta de Twitter de Cristina López y investigar también a quienes ella ha acusado. A mí me parece la atención personas que ella ha mencionado. Por ejemplo, dice, no solamente yo he recibido dinero, también dentro de la fracción del PCN ha recibido salarios sin llegar 4 casos. Se menciona el coronel Roberto Leiva, el exdiputado Lizardo González Lobo, el exdiputado Dagoberto Marroquín y el exdiputado Rafael Machuca. Quiero agarrar estos 4 nombres para ponerlos de ejemplo también de cómo ha funcionado la Asamblea Legislativa. El exdiputado Rafael Machuca estuvo casi 3 décadas en la Asamblea Legislativa. No solamente diputado de los de la llanura, como les mencionan, sino que fue vicepresidente de la Asamblea Legislativa y en algún momento fue incluso candidato vicepresidencial. Y sigue todavía recibiendo salario de la Asamblea Legislativa, no porque lo digamos nosotros, sino porque su misma excompañera diputada lo ha dicho. Y estamos hablando no de salarios de $1,000 o $2,000, estamos hablando salarios de hasta $4,000 por el pago de asesores. Es algo que se está dando, es una ilegalidad. Fíjate, Isaac, es una práctica que la han ejercido todos los partidos políticos pero ahí representados. Lo han normalizado. Ahí no ha habido excepción, y cuando el presidente del TEC dice vamos a los 84 diputados, todos van a... ¿Y sabes por qué? Porque entiendo que detrás de toda la estructura de organización y contratación está una figura que hasta cierto punto creo que es la que le vuelve la perversidad, que a cada diputado, entiendo, les asignan una cuota mensual para que ellos puedan hacer de acuerdo a sus necesidades sus contrataciones, cuando debería de ser la parte, digamos, de organización que tienen o el reglamento, ¿verdad? Un ente que es el que verdaderamente les dé a ellos la asistencia. Pero la mayor parte de ese presupuesto de cada diputado lo maneja la fracción. La fracción, que es todavía más grave. Pues sí, y entonces, claro. ¿y en qué Claro. estamos? Y, Pero y ahí es donde entra gente que van para que contraten para ir a hacer territorio. Es que yo creo que el jefe de fracción al final lo que dice, estos son, vaya, aquí están aprobados. Sí. No hay una cualificación, oigan bien la palabra cualificación, ¿verdad?, de las personas que vas a contratar. Sí, y ahí entra el desmérito que a veces recae sobre la figura del asesor. Sí, y la figura del asesor. El asesor no es malo. Si cualquiera. No, es necesario, pero tampoco un exceso. Sí, claro. Porque aquí le han cambiado de asesores a otras plazas porque nosotros criticamos cuando se desveló toda aquella corrupción de que tenían hasta 100 asesores, 3 diputados del PDC, por ejemplo. Ya no se llaman asesores, hoy se llaman de otra forma, pero ahí están las mismas 95 plazas. Lo importante es que ya que el fiscal general de la República se ha manifestado en este tema y ha aperturado una investigación al respecto, es importante, lo decía yo anteriormente, que se abran y que se modernicen y que reconozcan que en el universo de posibilidades de auditorías no solamente existe la financiera contable, que eso lo hacen en todo tipo de casos
en cualquier necesidad, y como que si solo eso, miren, practiquen auditorías forenses. Esas les van a permitir de verdad llegar a la resolución de los problemas que se planteen, que sean específicos. Pero si tenemos limitantes en nuestra forma de pensar y no somos creativos para investigar, no vamos a lograr determinar, porque en realidad debería de ser algo interno, que la Asamblea Legislativa diga, miren, esto pasó en Ghana, esto se desveló ahora en el PCN, no dudamos que probablemente, muy seguramente también pasa en Arena y ¿cuál es el otro partido? Y el Frente. Entonces, definitivamente deberían de ser ellos los que tomen la bandera y digan, vamos a auditarnos, y no lo vamos a hacer internamente, sino que externamente. Que se conforme una comisión especial y que se investigue, porque en realidad esto es, ni siquiera la punta del iceberg, se queda pequeñito para nombrar lo que está sucediendo. Y hay que ser muy sinvergüenza. Fíjate que, mira, aquí Luis Panda, lástima, y lo voy a mencionar porque dice, Luis Panda Orellana me escribe, dice, en cuanto Ernesto comience, no nos oponemos a estas personas nombradas como asesores, cambio de canal. Dice, no, es que creo que no se me malinterprete. Lo que yo estoy diciendo es que la figura del asesor no es mala. Sí, no, de hecho. No, eso no es malo. O sea, cualquier Abusar de persona, eso, ¿no? abusar es una cosa. Y sobre todo contratar a una persona de asesor que no tiene nada que ver de asesor y que no llega a trabajar. Pero es que deberían de ser cobra, asesores de la es asamblea, no en los partidos. Pero ¿qué dice Lorena Peña? Que los asesores tienen que ser afines. Tienen que ser idóneos, por favor. No, mira, también hay que ser muy sinvergüenza para después sacar un comunicado que están en contra del nepotismo. Por esa razón yo siempre les he dicho a mis televidentes, a nuestros televidentes, yo siempre les he dicho, o sea, hay que ser bien, hay que razonar bien el planteamiento. O sea, lo que no estamos, y se está cuestionando fuertemente, lo que es el tema del nepotismo, es decir, aquella contratación sin méritos, ¿verdad? Y más aún, delicado, penalmente hablando, no soy abogado, que no llega a trabajar y cobra. Sí, yo creo eso que es lo grave de todo claro. esto es esos hechos que que se han denunciado y que nosotros estamos retomando todo lo que hay alrededor del nepotismo. Y con el caso de los asesores, ustedes han visto en las diferentes comisiones que a veces las leyes están rápidas, los asesores la tienen lista, dan sus recomendaciones, pero pasan meses e incluso años que no se aprueba una ley. En ese sentido es correcto lo que dice Ernesto López. Es decir, lo malo no son los asesores, al final son los tomadores de decisión, ¿verdad? Malos son algunos asesores que han estado como 15, 20 años de diputado, como Lorena Peña, y que ahora es, no hay que personalizar, dice Ernesto, ¿verdad? Pero siguen ahí de asesores ganando $4,000 y son los que a veces ni siquiera dejan trabajar a los diputados, porque son unos pollitos que llegan y ellos son los que están ahí atrás decidiendo. Solo pasan de viaje. Mira, ¿sabes? Ya que entramos a este tema de lo que hay alrededor del nepotismo, solamente Sigfrido Reyes, cuando estuvo como presidente de la Asamblea Legislativa, $100,000 en viáticos. No solo es el nepotismo en la asamblea, $100,000 en viáticos que se lo firmaba él mismo. Él mismo se autorizaba lo que iba a gastar cuando viajaba. Quería retomar también $3 millones solamente para los empleados de una fracción como el Partido de Conciliación Nacional. $3 millones, es casi que el presupuesto de una cartera de Estado. Bueno, solamente para los empleados de Arena, $6 millones. Y el PDC, que tiene 3 diputados, ¿verdad? 3 diputados y cerca de 100 empleados, $1 millón. Es decir, esto es solo para mencionar la grasa que hay ahí, pero es también todo lo que sucede alrededor, como la contratación de personal que no es idóneo. Yo creo que mientras esté Arena y el FMLN y estos partidos políticos que vienen desde la guerra, y en la asamblea vemos personajes que vienen desde el conflicto armado y que no han salido, y que cuando el pueblo los saca se contratan o se autocontratan de asesores, es necesario una renovación en la Asamblea Legislativa, creo yo, para que se cambien todos estos vicios. O partidos que desaparecieron y se volvieron a inscribir. Claro. O sea, es que ahí está el punto. O sea, cuando ustedes... no hay respeto de la voluntad popular. El premio que se le da cuando participa, no es electo,
Bueno, venite, aquí hay Venite contratación. aquí, Sí, yo sé que Ernesto El TEC debería de ampliar la habiendo investigación. tanto Aquí te voy a profesional. meter en planilla, ¿verdad? Sí, El TEC habiendo debería tanto- ampliar la Pero investigación a las alcaldías y a todas las Es que es instituciones cierto. del Estado. sí. El TEC debería de Tú has ser más... sido muy abierta en condenarlo en todos los estratos. Y que aquí sirve también mucho para la cuota partidaria, donde ellos aportan a su partido para poder seguirse financiando. Yo creo que son prácticas que ya deberíamos de ir Bueno, el quitando. procurador Apolonio exacto. confesó que de su salario le hacían el descuento de aporte al Imagínate con FMLN. eso. Cuando estaba ahí en la asamblea. Sí, pues con qué sí. solvencia podría ser recomendable. Sí, a mí me parece Porque que le- él tiene súper claro hacia dónde lleva el país. Yo sé que a muchos no les gusta que ha faltado en comunicar cómo va a ser las cosas, pero miren, si el fiscal se pone a contar a quién va a procesar, es cierto, obviamente se le va a fugar. Igual el presidente, si se pone a contar cómo va a hacer cada cosa, tiene tantos detractores que en realidad se van a poner a boicotearlo. Entonces hay que dejarlo trabajar, pero a mí sí, nosotros platicábamos en lo de los viajes que hizo allá al Medio Oriente, cuando fue a China precisamente y los logros que se trajeron hacia el país en cuanto a esa nación. Yo recuerdo que en este panel cuando discutíamos yo les decía, El Salvador tiene que ser más inteligente que Panamá y que Costa Rica juntas en cuanto a la inversión china que viene y a la ayuda china que viene. En Costa Rica en realidad no se le ha dado todavía, no se ha explotado a cabalidad ese aporte chino que pueden tener precisamente por el tema de la burocracia y la tramitología, que nosotros hablábamos. Yo recuerdo que yo toqué ese tema. En la medida que nosotros esos trámites, esos permisos, lo volvamos más expedito y más eficaz, vamos a tener entonces más inversión. Y ahí hay que ver también cuál es la carga impositiva que se les va a tener en estas empresas para que puedan de verdad venir a invertir en el país. En Costa Rica se está trabajando la zona franca, lo hablábamos aquella vez en esa ocasión, y precisamente en El Salvador ese es algo a lo que se apunta definitivamente. Si no se elimina el tema de la tramitología, aquí no va a haber inversión extranjera, pero de la buena. Entonces eso es importante, que es a lo que le está apuntando el presidente también con el tema de la facturación electrónica. Él, es decir, está modernizando, está agilizando los procesos para tener más inversión del extranjero. Mira, a mí sí me parece importante esta última reunión, porque es justamente lo que el país necesita, y lo bueno es que ha sido bien vista por los empresarios. Yo he escuchado a la NEP, he escuchado a la Cámara de Comercio acoger muy bien este discurso, y ellos han dicho incluso que han dado recomendaciones. Pero no puede haber un despegue económico si sigue habiendo burocracia. Y creo que ese es el discurso principal del presidente. Menos burocracia, menos tiempo para los trámites y agilizar. En el tema de las aduanas, el comercio electrónico, la facturación, la recaudación fiscal, es necesario ponerle atención. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo, no soy empresario pues, pero tengo un negocito, una pequeña empresita desde hace unos 7 años. Y justamente hace 3 días yo me acerqué al Ministerio de Hacienda porque me aparece Está bien que aclare que hace 7 años, Sí, si no hace 7 años. van a ¿verdad? comenzar. No, yo tengo mi negocio ahí desde hace 7 años, como repito, es pequeñito, y tenía una declaración de renta que no me cuadraba. Cuadraba. Y cada 3 meses yo me gusta tener la solvencia, vea, la solvencia por cualquier cosa. Entonces voy a pedir la solvencia, pero había una facturación ahí que no cuadraba. Vea, y el Estado me tenía que dar a mí, no era yo el que le debía, sino que el Estado me tenía que dar a mí. Entonces llego a Hacienda y estuve 3 horas para que me dieran una respuesta, y al final la chica que estaba ahí en ventanilla me dice, no, mira, yo no le puedo resolver, y me hicieron hacer 2 pasos más. Entonces yo ayer tuve la oportunidad de hablar con alguien a nivel de decisión en Hacienda, y le digo, ¿por qué? Con el ministro. ¿Por qué tiene que pasar eso? O sea, si llega la persona al Ministerio de Hacienda, debería de haber un registro único que te permite decir, no, vaya, mire, en mi caso yo quería resolver, y si hay que pagar, pues lo pago para poder estar solvente. Nada que fuiste por lo de la amnistía. Aprovechando la amnistía. Pero imagínate. Hay que motivar al comercio informal a que se Imagínate. formalice. Eso es lo que Eso hablaba Paul Y costó Steiner también porque en ayer. Hacienda no me pudieron dar una respuesta, y entiendo que ya el gobierno está en ese sentido, y ese es el discurso del presidente, de eliminar esa tramitología, porque sé que hay buenos empresarios que quieren aportar con sus impuestos al Te al tocó Estado. ahora el corto tiempo, 30 Sí, segundos, porque no eso hay no fue el problema. tiempo, Isaac, ¿eh? Sí, hay muchas Tu cosas que se reflexión. tienen que mejorar en el tema económico para poder formalizar a muchos de los emprendedores. Creo que muchos de nosotros hemos tenido esa guerra para podernos formalizar, el tema de pagar cantidades para poder legalizarnos, para poder competir en un mercado, la cantidad de impuestos que se pagan. Al final eso es lo que termina. Yo creo que la burocracia también es importante eliminarla, porque
eso desanima totalmente. Y yo quiero rescatar ciertos puntos que se van a tocar dentro de esto de la economía, que es el comercio electrónico, el mejoramiento de las telecomunicaciones, la formalización del sector informal y el mejoramiento de la conectividad vial. Yo creo que todo eso me parece muy bien, y de hecho ahí yo lo aplaudo al presidente, ¿verdad? Muy bien, porque creo que ha tocado temas muy importantes que realmente, incluso ahí en el tema de comercio electrónico se tiene que tocar el sistema financiero, donde pueda, inclusive ayer me cayó un descuento como de $10 por una tarjeta de débito de un banco. O sea, eso no todos los emprendedores pueden estar costeando ese tipo de cosas. Hay que facilitar. Si queremos recaudar más impuestos, tenemos que facilitar la forma de cómo la gente se puede formalizar. El tiempo se me fue, quiero agradecerles y lastimosamente no alcanzamos a verlo, el tema del voto en el exterior, que sí es cierto que el voto en los penales es un tema también pendiente y es importante hacerlo, pero primero el voto al exterior. Lo hablamos el próximo miércoles, si Dios lo permite, y la agenda de ustedes desde luego esté disponible. Ya creo que Leonor va a estar incorporada también con nosotros. Nos vemos más tarde en radio. Gracias Isaac, gracias Henry, gracias a ti Tania. Gracias a ti, Neto. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.